siempre salimos a tratar de buscarles el mejor contenido. Realmente el mundo es una aldea global y América Latina realmente es toda una. Hemos traído ya a muchos invitados de diversas partes de América Latina, pero de Cuba, realmente originales de Cuba. Todavía no habíamos tenido la suerte. Bueno, en el área médica sí. Esta noche tenemos un periodista comunicador con nosotros, uno de los mayores influencers en este momento en Cuba y de Cuba, y habla de todo. Habla de política, habla de cultura, habla de música. Vamos a aprovechar esta noche, vamos a saludar a Pedro Jorge y de inmediato pediremos su perfil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a compartir. Bueno, sí, escribo de muchas cosas en mi perfil y el contenido es muy variado porque la vida es así, ¿no? Variada en sí. Así Así, que muchísimas gracias y dispuesto a que me hagan las preguntas que se quieran. gracias. Vamos a ver quién es este caballero. Compartimos su perfil y regresamos enseguida. Pedro Jorge Velázquez, licenciado en periodismo por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Ha realizado investigaciones científicas sobre la identidad cultural y la identidad musical. Tiene trabajos periodísticos publicados en los principales medios de comunicación de Cuba: Cuba Debate, Granma, Juventud Rebelde, Revista Cultural La Jibarilla, y en medios extranjeros como El Ciudadano y Al Mayadín. Compartió autoría con otros analistas en el libro ¿Qué ha pasado en Cuba?, donde analiza el impacto de las redes sociales en el escenario de las protestas del 11 de julio. Fue uno de los especialistas consultados para el documental y posterior libro La dictadura del algoritmo, ambos de igual nombre, del realizador cubano Javier Gómez Sánchez. Fundó y codirige la productora audiovisual comunitaria Arete, reconocido y avalado por el Registro de Creador Audiovisual y Cinematográfico del Ministerio de Cultura de Cuba en el 2021. Participa en programas de noticias y debates políticos como Confilo. Dirige y conduce el proyecto de comunicación política independiente El Necio, alojado en redes sociales con mayor impacto en X, antes Twitter, y Facebook, especializado en temáticas relacionadas con la vida política y social de Cuba. Es uno de los jóvenes periodistas cubanos más influyentes de la actualidad. Pedro Jorge, es muy similar la, el aspecto cultural de otros países de Latinoamérica y del Caribe, específicamente República Dominicana. ¿En qué se parecen en términos culturales a Cuba? Cuba hizo una revolución dentro del área, tiene un sistema político diferente al de los nuestros, sin embargo, ¿nos parecemos mucho? ¿Qué usted diría, Pedro Jorge? Sí, claro. Son todas conformaciones culturales, interculturales, interraciales, eh, que fueron conformando lo que nosotros llamamos desde Cuba nuestra América, ¿no? O sea, la conformación de un continente que va más allá de lo geográfico, sino que tiene que ver en el plano de las ideas, del idioma, de la religión, de las religiones, porque son muchas las que se practican en América Latina, de la cultura, de la música, de nuestras raíces. Y por eso es que, bueno, varios de los países del área, de los países del Caribe, que conforman el Caribe, y otros en el resto de América Latina, tienen similitudes también en el campo de las luchas, en el campo de las reivindicaciones sociales, de los costos sociales, de las carencias que tienen de por sí, de cuáles son sus, eh, digamos, carencias colectivas, carencias nacionales, problemas, los problemas los comparten también, porque tienen que ver también
con una conformación de continente eh, dentro de un continente donde impera un país tan poderoso como Estados Unidos, que termina determinando toda el área, ¿no? Termina siendo quien trata de rectorear el resto de países de América Latina, y la lucha contra ese rectoreo que propone Estados Unidos también es parte de las luchas que comparten varios países del área. Y el Caribe como tal tiene otras características muy propias comparado con República Dominicana, con el mismo Jamaica, que si bien no habla el mismo idioma que nosotros, tiene también ahí características muy presentes del área del Caribe, de la cercanía, del calor humano, del gusto por la playa, de esas hermosas playas que comparten y que son eh, famosas en el mundo entero, de la salsa, del merengue, de ritmos muy típicos, de tradiciones muy típicas que se viven en el Caribe y que no están en otra área. Y bueno, Cuba como tal también comparte eso con todos los países del Caribe, incluyéndonos también a Colombia, a Venezuela, que también tiene áreas caribeñas. República Dominicana tiene un sueño, el sueño americano. De 10, una parte importante de cada 10 dominicanos tienen el sueño de irse a Norteamérica. Por aquí nos enseñaron a decir América, pero eso no es América. Pero casi todos tienen ese sueño de que quieren llegar, de que creen que allí pueden realmente triunfar, que todo es fácil. En Cuba no existe este pensamiento, o el hecho de que haya una migración importante de cubanos en algunos estados específicos, diríamos que en la Florida, por ejemplo, aunque en otras partes también, existe también, aunque quizás en menos medida, el sueño norteamericano en Cuba. Por supuesto, sí, sí existe, es imperante dentro de la sociedad. Yo creo que también es otra de las cosas que comparten los países del área, ¿no? Esa perspectiva por un cambio económico en su vida que se suele llamar sueño americano. Yo creo que aquí el asunto está, o sea, tratar de reinterpretar esto, reenfocarlo y entenderlo dentro de la desigualdad tan potente generada por los mismos matices de la geopolítica, de las luchas, de las invasiones, de los robos de recursos naturales, de todo esto ha ponderado un país económicamente fuerte dentro del área, que es Estados Unidos, hegemónico dentro de, también del campo cultural, dentro del campo militar, dentro del campo del sentido de la vida, ¿no? O sea, todo eso que me estás queriendo decir, lo que quiero ser como persona en el futuro, allí Estados Unidos es un foco hegemónico. Entonces, por eso se crea este llamado sueño americano. Yo lo digo, entenderlo en las claves que merece este tablero, que es producto de una gran desigualdad, de una gran injusticia social, de un gran robo de recursos naturales de nuestros territorios, de una gran invasión económica de empresas transnacionales en nuestros territorios, de una gran sumisión política a través de golpes de Estado, de imposición, de injerencia externa. Todo esto ha conformado que sea un país eh, potente y que los demás no se puedan desarrollar como merecen. También los costos que generó el colonialismo de España también se cargan a pesar de tantos años, ¿no? Los costos que generaron los grandes desvíos de oro, de recursos naturales que hubo hacia el Imperio Español, también se cargan hoy día, ¿no? Entonces, por eso vivimos en un continente chambón, jodido, subdesarrollado, que opta por las migraciones históricas del sur al norte, que ocurren también en otras partes del mundo y que en América Latina son particulares. Pero sí, sí se vive en gran parte de la juventud cubana. Yo creo que negarlo está mal, se vive en gran parte ese deseo por el sueño de prosperidad, el sueño de, que también trae que muchos cuando migran se dan cuenta de que ese sueño no era tal así, ¿no? Es un sueño que es verdad que quizás te da una cierta prosperidad, pero también te trae otras cosas a la vida, te trae unas ciertas responsabilidades, te trae unos ciertos cambios en tu vida con la preocupación por la renta, la preocupación por la salud, que no es como en Cuba, que es gratuita, por ejemplo, o el tema de la renta, que en Cuba no se paga renta en la mayoría de los casos, casi todo el mundo tiene su casa propia. Entonces, te cambia un poco el tema de cómo vivir, ¿no? Y te digo que son muchos los cubanos también que hacen videos explicando que cuando llegaron allá les cambió la vida, ya no podían
pasarse el fin de semana en la playa o no podían pasarse el fin de semana tomándose una cerveza con el amigo, como hacían en Cuba, como se hace en Cuba, jugando dominó, porque la vida misma imponía unas ciertas responsabilidades sociales para poder subsistir económicamente en una nueva sociedad. Entonces, eso es parte, yo creo que también lo salva un poco dentro de la sociedad cubana y dentro de, eh, o lo debería salvar dentro de nuestros países, el culto a una identidad propia, a una cultura nuestra, al orgullo también por lo nuestro. Yo creo que nos falta mucho también por promover eso, ¿no? Por saber cómo promoverlo. Porque sí, está bien que tú puedas soñar con un futuro de prosperidad, pero tienes que saber amar lo tuyo y tienes que saber entender por qué lo tuyo no levanta cabeza, por qué lo tuyo no ha llegado a ese desarrollo. Por ahí las canciones hasta de Calle 13, el puertorriqueño, hablan de esto, ¿no? De cómo el latinoamericano debería amar sus raíces, debería amar su cultura indígena, su cultura africana, su cultura, eh, su identidad, ¿no? Lo que es como latino. El Necio, redes sociales de Pedro Jorge Velázquez. ¿Tiene alguna influencia de la canción de Silvio Rodríguez? ¿Es usted un agraciado, una persona que el gobierno cubano respeta, valora y le permite desarrollarse? ¿O todo el mundo en Cuba puede hacerlo? Dos en una, Pedro. Ahí voy. A ver, sí, el necio es precisamente, lo he dicho ya en varias entrevistas como esta, por la canción de Silvio Rodríguez. O sea, precisamente por esa canción, por lo que significa para mi generación, por el mensaje que lanza tan claro, porque es una canción paradigma de los años de años pasados de la revolución. Es una canción que marcó una época en la juventud cubana y como tal yo lo asumo, lo redimensiono a los nuevos tiempos, a los tiempos de las redes sociales con las mismas ideas, el mismo sentimiento. Esto por la parte de por qué ese nombre, bueno, específicamente por eso, por también la admiración enorme que tengo por la obra de Silvio. Y lo otro que me preguntas, bueno, yo soy uno de los tantos creadores de contenido que hay en Cuba, que son miles y miles y siguen surgiendo. O sea, a partir del uso de las redes sociales, empezaron a despertar en Cuba una serie de intereses por la creación de contenido en las redes sociales, sea del tipo que fuere, eh, contenido relacionado con la vida fitness, con el gimnasio, con el maquillaje, con contar la cotidianidad de Cuba, contenido viajero que hacen varios jóvenes cubanos, o sea, van por algunas ciudades y explican, eh, podcast de música, o sea, ahora mismo hay todo un entramado de jóvenes, un gran diapasón de jóvenes que están haciendo contenido en Cuba. Y yo soy uno de esos tantos miles, como te decía, que he tratado de abrir mi proyecto personal en redes sociales, lo que he enfocado en lo que yo estudié. O sea, yo estudié periodismo, yo estudié comunicación y entonces por eso me gusta ejercer la comunicación política, me gusta ejercer la comunicación social, la opinión, dar la noticia, verificar los hechos. Entonces, con esto que yo estudié, y a eso es lo que me dedico, abrí mi proyecto personal en redes sociales. Soy uno de esos tantos, lo que pasa es que en el caso mío tiene que ver con la política, que no soy el único, hay muchos jóvenes en Cuba también hablando de política, no específicamente en la misma línea, en la misma línea de ideas mías. O sea, hay otros que piensan contrario a mí y hacen contenido desde Cuba. Hay en Cuba proyectos disímiles de medios que adversan al gobierno cubano y existen en Cuba y tienen están allí, laboran, tienen sus equipos y ya te digo, hay también creadores de contenido que adversan al gobierno cubano y se proyectan y son parte de la cotidianidad y de la actualidad de la Cuba actual, ¿no? O sea, de la actualidad de Cuba y de lo que estamos viviendo. Y yo, en ese caso, traté de alzar mi voz con mis creencias, con lo que pienso, lo que he aprendido, lo que me ha enseñado mi familia, mis conocimientos adquiridos, la historia que me moja, porque la historia de Cuba moja a todos los cubanos, termina permeando a todos los cubanos. Y si soy un agraciado del gobierno, bueno, yo te diría, sinceramente, que hay personas, por supuesto, dentro del gobierno cubano, que el tipo de contenido que yo hago, las ideas que expreso, les parecen correctas, o sea, las aplauden, me lo han hecho saber personas
dentro de la estructura gubernamental en Cuba, pero también hay personas que no. O sea, esto ocurre como todo en la vida, nadie es una moneda de oro. Hay también muchas personas dentro del gobierno cubano, dentro de las estructuras, dentro de las instituciones, que no les gusta el proceder, quizás metodológico, estético, de discurso, de códigos, porque mi proyecto es un proyecto muy desinhibido, muy abierto, muy también enfocado en la línea de los jóvenes. Si tiene que hablar de sexo, se habla de sexo. Si tiene que hablar de, o sea, es un proyecto muy abierto, muy enfocado en los gustos también de los jóvenes, de lo que les gusta hablar hoy día, muy expansivo, no la política por la política, sino la cultura, el deporte, la música, el baile, la recreación también, el entretenimiento, todo lo que me parece importante para mí, bueno, trato de reflejarlo allí. Y hay personas dentro del gobierno que ese tipo de comunicación les parece demasiado informal, demasiado, digamos, salida del plato, como decimos en Cuba. Y realmente, te repito, como todo, yo siempre he manifestado que defiendo el proceso socialista de Cuba. O sea, tengo base y tengo ideas que argumentan eso. Tengo una historia también que argumenta eso. Defiendo la revolución cubana como proceso. Defiendo las ideas de Fidel como líder. Lo he manifestado mil veces. Pero eso no significa precisamente que esté de acuerdo con todos los procesos económicos, decisiones económicas, decisiones del gobierno cubano o de diferentes actores dentro de la sociedad cubana. No solo tiene que ser el gobierno, aquí pudiéramos hablar también de artistas, personalidades, funcionarios locales, un funcionario de algún municipio. Hay decisiones que me parecen mal, las cuestiono, las critico. Creo que ejercer la crítica es parte también de lo que me llevó a abrir mi proyecto personal. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, política pura y dura, pero Dale. desde la óptica de Pedro Jorge Velázquez, un periodista investigador cubano que además también es un influencer y un TikToker. Regresamos en breve. Regresamos con Pedro Jorge Velázquez, un periodista cubano que a través de las redes sociales todos los días nos dice que se puede defender la revolución cubana y como quiera todavía al día de hoy ser un rebelde. Era bueno ser un rebelde cuando se estaban haciendo las transformaciones en Cuba, pero luego de la revolución cubana tener varias décadas, me gustaría preguntarle a Pedro Jorge, de Tomás Gutiérrez Alea y la muerte de un burócrata al día de hoy, ¿qué ha cambiado en Cuba? Bueno, de ese momento, de ese gran filme que conformó parte de la cultura inicial de la Revolución Cubana, a este momento, yo creo que se ha conformado un pueblo. O sea, se ha conformado un pueblo que ya no es fácilmente engañado como pudiera ser en el pasado. Se ha conformado una cultura nacional endógena. O sea, se ha conformado un país que late por sí mismo, que intenta ser independiente cada día y que intenta dentro de ese camino también eh, corregir, corregir constantemente. Yo creo que la existencia humana va de ver lo que está mal y corregirlo. Entonces, de ese momento acá, hemos vivido transformaciones disímiles. De ese momento acá se ha desarrollado eh, un país nuevo. Esa es la verdad. Cuba del 59 a la actualidad es un país nuevo, es un país bien distinto que algunos quizás no llegan a comprender, pero muchas de esas cosas han sido para bien. De ese momento acá se ha desarrollado una cultura nacional tremenda, se ha desarrollado el mejor ballet que hay en América Latina, se ha desarrollado el mejor sistema deportivo del continente de América Latina. Ahí están los números. Cuba es el país que más medallas olímpicas tiene, eh, por gran diferencia con el segundo.
es el país de América Latina que más medallas en Juegos Panamericanos tiene. O sea, se ha desarrollado un sistema deportivo masificado, con oportunidades para que todo el que quiera ser deportista pueda hacerlo. Se ha desarrollado, como le dije, la cultura, el ballet, la nueva trova, el teatro, el cine cubano, el festival de cine latinoamericano que es tan importante, la Escuela de San Antonio de los Baños. Se ha desarrollado la salud, como muchísimas personas saben, es un sistema de salud que es único en el mundo, que habla por sí solo, que también tiene carencias en este momento, que se siente resentido por el peso de las sanciones económicas, por el peso también de las malas decisiones administrativas que se pueden haber tomado en algún momento, pero que es un sistema de salud que está allí, que es gratuito, que es universal, que es de acceso para todos, que ha intentado llevar esa salud a miles de lugares del mundo, o sea, en desastres naturales, en momentos como el ébola, la COVID, allí han estado médicos cubanos tratando de apoyar, jugándose la vida, porque estos son virus que se juegan la vida. Ha desarrollado también, como muchísimas personas saben, una educación nacional que llega a todas partes, al rincón de la montaña más pequeño. Si hay en ese lugar un niño, ahí se hace una escuela solo para ese niño. Hay varios casos de escuelas en Cuba que tienen un solo niño y tienen 4 o 5 maestros para ese solo niño, porque en esa montaña solo vive ese niño y hay que darle clase a ese niño. O sea, a este nivel de detalle llega también el desarrollo de la educación cubana. Y bueno, más allá de eso, como le decía, un país que de por sí también se ha desarrollado en materia de defensa militarmente, se ha desarrollado, se ha sabido organizar también dentro de unas estructuras políticas, porque eso es importante para mantener un país a flote, independiente, dentro del asedio tan grande, tan obsesivo, tan perverso como el que vive Cuba. O sea, nadie puede imaginar los sufrimientos que vive el pueblo cubano, los sufrimientos que vive también un gobernante para poder tomar una decisión cuando tiene atado manos, pies y cabeza para tomar decisiones financieras, para tomar decisiones económicas, para poder comerciar, para poder hacer lo que fuere en materia económica. Y por eso, bueno, vivimos también un país que de los 90 hacia acá, después de la caída del campo socialista, es un país en crisis. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Cuba es un país en crisis económica, Cuba es un país en crisis constantes, sociales también, pero esas crisis tienen que tener siempre los matices de todas estas conquistas de las que te estoy hablando. Y esas crisis están muy determinadas por el peso de un imperio, de un país, que ya lo mencionamos desde el principio, que quiere simplemente doblegarnos para que perdamos la independencia y la patria que se conquistó en el 59. En una frase, ¿qué significa para Pedro Jorge Velázquez Fidel Castro a la Revolución Cubana? Bueno, yo creo que es el paradigma, o sea, es el hombre que pudo contra vientos y mareas, contra luces y sombras, contra traidores y contra lo que le decimos en Cuba, guatacones. Guatacones vienen siendo los que viven la vida dando elogios, que también son dañinos. Fue el hombre que pudo contra todas las vicisitudes que trataron de poner a Cuba, el que enseñó a pensar a un pueblo, enseñó a pensarlo de forma descolonizada. El hombre que empezó a hacerle entender a un pueblo pequeño. Los pueblos pequeños normalmente son pueblos que resultan fácil de ser engañados o siempre los grandes poderes les hacen ver que no tienen la razón, que no es por ahí. Sin embargo, Fidel le mostró a Cuba que ser independiente, ser soberano, decidir nuestro propio camino era algo posible y que había posibilidades de defenderlo. Aún en las circunstancias tan duras como las que vivió Cuba desde el principio, que no fueron nada fáciles, invasiones militares como la de Playa Girón, guerra biológica, introducción de virus para matar animales, matar personas, bloqueo económico, cierre de comercio, aislamiento diplomático. Cuba estuvo aislada de la OEA o sea, aislada de toda América Latina durante muchísimo tiempo. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo mantener la independencia? Él lo hizo posible. Hizo a la gente creer, pero no lo hizo a la gente creer
como un culto a la religión, porque la gente cree que en Cuba se creyó en Fidel y se creyó en la revolución por algo evangélico, ¿no? Por algo de, no, hay que creer en esto y ya, como si fuera un dogma. No, no, no. Él decía, al pueblo no se le dice cree, al pueblo se le dice lee. O sea, él, a través del conocimiento, a través de la metodología, de la historia, a través de la conformación del ejercicio crítico, de hacerle entender qué éramos como, qué era mi familia en aquel momento como, como seres humanos, qué posición o qué rol jugaban dentro del escenario del mundo, dentro de la geopolítica, dentro de esos intereses de poder que siempre querían colonizar Cuba. O sea, ¿qué éramos? Y cuando les hizo entender eso, cuando el pueblo cubano comprendió a fondo, entonces ya a partir de ahí creyó en él para siempre, ¿no? Y también fue un hombre que fue un vencedor. Y yo creo que los vencedores terminan siendo también paradigmas, terminan siendo personas que guían a otros porque vencen, ¿no? O sea, dicen, esto va a pasar y lo logran. La gente recuerda con mucho beneplácito los momentos más difíciles donde él dijo, vamos a salir de esta y Cuba salió, ¿no? Crisis energéticas muy fuertes en el periodo especial, por ejemplo. Él salió de esas crisis, crisis económicas, y tenía una luz muy larga. Por ejemplo, por ponerte uno de esos grandes ejemplos, en el medio del periodo especial, a Fidel se le ocurrió desarrollar la biotecnología. O sea, en los años 90, con una crisis tan grande como la que tenía Cuba, que había escasez de todo, medicamento, alimento, todo, Fidel quiere abrir centros biotecnológicos para comenzar a desarrollar científicamente la biotecnología. Y la gente decía, pero ¿qué está haciendo? Está loco, no puede estar haciendo esto. Bueno, 20 años después, más de 20 años después, Cuba le tuvo que agradecer a esa luz porque en medio de la pandemia de COVID-19, solo el desarrollo de la biotecnología cubana permitió crear 5 candidatos vacunales. De ellos, 3 se convirtieron en vacunas y Cuba no tuvo que comprar una vacuna de otro país. Cuba vacunó, inmunizó a su población con ese conocimiento, con ese desarrollo de la biotecnología que se gestó en un tiempo de crisis. Entonces, estas eran las cosas que él tenía que lo hizo ser un vencedor toda la vida. Incluso la gente recuerda mucho el Volverán de los 5 héroes cubanos que cumplieron una misión en Estados Unidos, terminaron siendo apresados, tenían la misión de tratar de contener el terrorismo que desde Miami se quería promover en Cuba, terminaron siendo apresados muchos años, pero Fidel dijo, volverán y volvieron. Y la gente entonces recuerda cada una de esas gestas como las victorias de Fidel. Por eso también se habla mucho del invicto, del hombre invicto. Claro, fue un hombre que cometió errores. Eso innegable porque todos somos seres humanos. Fue un hombre que cometió errores. Fue un hombre que en algunos momentos no previó consecuencias de no solo de él, de decisiones de él, sino de otros hombres alrededor de él, consecuencias de política que llevó a cabo también el proceso que quizás hoy no las cuestionamos o las superamos, supimos como proceso social superar esos momentos, pero como dice Martí, ese otro gran héroe cubano, el sol tiene mancha, los agradecidos hablan de la luz. El sol tiene manchas, es cierto, pero los agradecidos hablan de la luz. Y más allá de esos errores que claramente pudo haber cometido, fue un hombre de mucha luz y fue un hombre de grandes victorias y admirarlo así, admirarlo con sus errores, con sus virtudes, con sus victorias, con sus caídas, con los momentos que supo levantarse, con las creaciones, con las fundaciones, con lo que construyó, yo creo que es la mejor forma de verdad de eh, comprender al hombre, comprender al líder, comprender al ser humano y comprender al héroe, yo creo, más importante que ha tenido la revolución desde el 59. Y entonces, solamente queremos despedir este programa con una canción de Silvio Rodríguez. Escójala usted. Y muchísimas gracias por esta primera entrevista. Espero que sean muchas más. ¿Cuál usted nos recomendaría? Queremos que sigan a este chico en sus redes sociales. No se dejen llevar solamente de las cosas que ven. Lean, lean, que eso le va a dar la sabiduría. Muchas gracias, Pedro Jorge. Despidamos con una canción de ese hombre al que Vamos usted y a yo admiramos tanto, Silvio Rodríguez. Canción del Elegido.
Canción del Elegido, una canción preciosa. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, pensable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas